Mi nombre es Leslie Rojas Monsalve. El acero es una aleación entre hierro y carbono. Este último elemento varía entre 0,08% a un 2% de su masa de su composición. Asimismo, dentro de los tipos del acero tenemos al acero aliado. El acero aliado es utilizado en obras de construcción y contiene una proporción determinada de vanadio, molibdeno y otros elementos. Además, también contiene cantidades mayores de manganeso, silicio, entre otros elementos. El acero aliado es una posible variedad de elementos químicos en cantidades en peso, del 1% al 50%, para mejorar sus propiedades físicas y mecánicas. Elementos del acero aliado. Entre los elementos tenemos a níquel, cromo, cobre, molibdeno, manganeso, silicio, vanadio, aluminio, cobalto, titanio y tungsteno. En conclusión, los efectos de los elementos del acero aliado son mayor resistencia y dureza, mayor resistencia al impacto, mayor resistencia al desgaste, mayor resistencia a la corrosión, aumento de profundidad y mayor amplitud en el proceso térmico. Me llamo Carla Alessandra Hermosa Maita y voy a hablarles sobre la clasificación de los aceros aleados. Según su estructura, en su estado normalizado se pueden diferenciar 6 clases de aceros: perlítica, martensítica, austenítica, con carburos, leburítica y férrica. La formación de las 3 primeras está indicada en las curvas de enfriamiento trazadas durante el normalizado. Asimismo, en los aceros con pocos elementos aleadores, la curva en C está situada tan próxima a la ordenada inicial. Según su utilización, aceros en los que tiene una gran importancia a la templeabilidad. Son aceros de gran resistencia, aceros de cementación, aceros de muelles, aceros indeformables, aceros de construcción. Son aceros de gran resistencia, aceros de cementación, aceros para muelles, aceros de nituración, aceros resistentes al desgaste, aceros para imanes, aceros para chapa magnética y aceros inoxidables resistentes al calor. Aceros de herramientas. Son aceros rápidos, aceros de corte no rápidos, aceros indeformables, aceros resistentes al desgaste, aceros para trabajos de choque, aceros inoxidables y con gran resistencia al calor. Según su calidad, son aquellos aceros que presentan buen comportamiento frente a la tenacidad, control de tamaño de grano o a la formalidad. Dichos aceros no suelen ser destinados a tratamientos de temple y revenido o al temple superficial. Entre estos tipos de aceros se encuentran los siguientes: aceros destinados a la construcción metálica, aparatos a presión o tubos de grano fino y soldables, aceros de aleados para carriles, tablestacas y cuadros de entibiación de minas, aceros aleados para productos planos laminados en caliente o frío y destinados a operaciones severas de conformación en frío. Aceros cuyo único elemento de aleación sea el cobre. Aceros aliados para aplicaciones eléctricas cuyos principales elementos de aleación son el silicio y el aluminio y que cumplan los requisitos de inducción magnética, polarización o permeabilidad que sea necesaria. Características de los aceros aliados. Poseen la tendencia que tienen ciertos elementos a disolver ferrita o formar soluciones sólidas con el hierro alfa, o la tendencia que en cambio tienen otros a formar carburos. La influencia de los elementos de la aleación en los diagramas de equilibrio de los aceros. También tienen la influencia de los elementos aliados sobre la templabilidad. La influencia que tienen en retardar el ablandamiento que se produce en el revenido,
Y por último, posee mejoras en la resistencia a la corrosión, resistencia al calor, resistencia a la abrasión, etc. Gracias. Mi nombre es Jordi Dávila. En esta oportunidad les voy a explicar acerca de los tipos de acero aleados que son usados en la construcción. A continuación tenemos los siguientes tipos de acero. Aceros al níquel. Los aceros al níquel son metales inoxidables y magnéticos. Asimismo, estos materiales adquieren de una carga de rotura el límite de la elasticidad, alargamiento y resistencia al choque. De esta manera pueden disminuir las dilataciones al efecto al calor cuando tienen entre el 10% al 15% de níquel, la cual esto les ayuda a mantener templado a dicho material si en caso se enfría. Aceros al cromo. Los aceros de cromo tienen mayor dureza y penetración al calor, por lo que pueden ser templados al aceite. Además son utilizados para la fabricación de láminas por su gran resistencia, ya que tienen entre el 1.15% al 1.30% de carbono y del 0.80% al 1% de cromo. Aceros cromo-níquel. El acero de níquel es el más corriente que el acero de cromo. Asimismo, este material se utiliza como aceros de cementación, en la cual la proporción del carbono es del 10.10% y 0.70% de cromo y del níquel el 3%. Es más, uno de sus usos corrientes sería la que tiene carbono el 30% y 0.70% de cromo. Aceros cromo-molibdeno. Estos aceros son los más sencillos de trabajar, ya que se puede usar con maquinaria pesada y herramientas. Además, estos aceros se emplean cada vez más en construcción, ya que sustituye al acero de níquel. Entre los más comunes de estos aceros son los de carbono, el 0.10%, el cromo 1% y el molibdeno al 0.2%. Aceros cromo-níquel-molibdeno. Son de muy buena característica mecánica y el mayor aplicación es el que tiene una aplicación de carbono a 0.15% y a 0.2% de níquel y un molibdeno de 0.5%. Los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables son los metales más recientes, ya que estos son los agentes atmosféricos y químicos. Por ende, los primeros fueron destinados para la elaboración de cuchillería, algunos como chapas, como puertas. Bueno, el acero inoxidable generalmente se divide en tres tipos básicos, como martensítico, ferrítico y austenítico. Los aceros martensíticos, estos son los aceros que contienen menor cantidad de cromo y tienen la alta templatividad debido a que su uso general es para la fabricación de cubiertos. También tenemos los aceros ferríticos. Estos aceros contienen entre el 12 al 27% de cromo y a menudo se usan para la construcción de automóviles y más que nada se ve en las en los equipos industriales. Los aceros austentíticos. Estos aceros contienen altos niveles de níquel, de carbono, de magnesio y nitrógeno. Asimismo, estos aceros a menudo se usan para almacenar líquidos corrosivos, ya puede ser en equipos de minería, químicos y farmacias. También tenemos los aceros anticorrosivos. Los aceros anticorrosivos son metales que tienen una alta resistencia y bajo tener de sus componentes de aleación, ya que estos metales están compuestos por carbono, silicio, azufre, magnesio, fósforo, níquel, vanadio, cromo y cobre. Y son muy resistentes a la intemperie, ya que cubren del dióxido y además impide la corrosión interior, permitiendo que sean utilizados sin otro tipo de protección. En conclusión, podemos decir que existen diferentes tipos de aceros aliados para el uso de la construcción. Asimismo, estos se pueden clasificar en aceros de construcción, de aceros de herramientas, como también aceros en los que tiene una gran importancia a la templabilidad. Los aceros más usados dentro de la ingeniería y la construcción son el acero inoxidable, acero al carbono y acero aleado. El acero generalmente es más usado en todo el mundo
dentro de la construcción, ya que sus propiedades hacen que ésta sea útil para varios campos como el uso de encofrado, muros, estructuras, montajes de perfiles, etc. Existen diversos materiales los cuales son usados para la construcción, y con el paso de los años han sido sustituidos por otros mejores debido a sus costos. Y uno de ellos es el acero, ya que este material posee una gran propiedades como la durabilidad, resistencia, estética y, y además hoy en día lo podemos encontrar en el mercado a un precio accesible. Aplicaciones del acero de aleación en la construcción. Uno de los ámbitos en el que más se utiliza el acero de aleación es en la construcción. Según su forma y sus dimensiones, el acero es empleado en distintas etapas de la construcción. Por sus propiedades, se emplea principalmente en vigas y pilares para darles mayor resistencia a la construcción. Asimismo, el acero corrugado es un tipo de acero laminado que se utiliza para las estructuras de concreto armado. Además, las barras de diferentes diámetros se utilizan en estructuras, aleaciones, revestimientos, entrepisos, cubiertas y terminaciones. Es fundamental el uso del concreto aliado en la construcción, ya que brinda seguridad ante los fenómenos naturales. Por otra parte, el acero es reciclable y biodegradable, por lo tanto no genera daños al medio ambiente. Las propiedades de los aceros de aleación. Podemos clasificarla en propiedades físicas y propiedades mecánicas. Con lo correspondiente a las propiedades físicas, lo relacionado a la densidad, conductibilidad eléctrica y conductibilidad térmica no varían de una aleación a otra. El cuerpo abarca lo relacionado al peso, volumen, masa y densidad del acero. En las propiedades térmicas podemos encontrar dos características: la de conducir la temperatura conocido como conducción, transferir calor, que es convección, y el emanar rayos infrarrojos, que se llama radiación. Las propiedades eléctricas se refieren a la capacidad que tiene el acero para conducir la corriente eléctrica. En las capacidades ópticas se refiere al reflejar la luz o emitir brillo, lo cual se incrementa con la aleación de aluminio. La propiedad magnética se refiere a la capacidad de actuar como un imán, lo cual se incrementa con el porcentaje del hierro. En las propiedades mecánicas se encuentra la dureza. La dureza incrementa al alear el acero con vanadio, silicio, níquel, cromo, molibdeno y manganeso. Sobre la ductibilidad, es la propiedad de formar alambres, que aumenta con la aleación de cromo. La templabilidad es la propiedad que determina la profundidad y distribución de la pureza inducida mediante el templo. Esta propiedad se aumenta según el porcentaje de bromo y cromo. La maleabilidad es la facilidad de mecanizar por arranques de viruta. Esta se aumenta con el uso de azufre. Quiero hablar de dos puntos muy importantes, que es la fabricación del acero aliado y también del comportamiento del acero aliado. La fabricación del acero aliado consta de tres procesos: el alto horno, el afino del acero y la colada. En el alto horno se le denomina alto horno, ya que las instalaciones
cuentan con un tamaño de aproximadamente 30 metros. Bueno, en el alto horno, en este proceso consiste en fundir el hierro con el carbono a altas temperaturas. A esta fundición se le denomina arrabio, que pasará al segundo proceso, el afino del acero. El afino del acero consiste en quitarle las impurezas que aún tiene el arrabio mediante una lanza que se encuentra en la parte superior del horno. Esta lanza inyecta oxígeno a alta presión y además se le añade el polvo de la piedra caliza que permitirán eliminar las impurezas de este arrabio. Ya teniendo este arrabio puro, es en donde se crea el acero aliado, ya que se le pueden añadir elementos que cambiarán las características del acero. Bueno, ya teniendo este acero aliado con los requerimientos o con las características necesarias, es en donde pasamos al último proceso llamado la colada. La colada, existe colada convencional y colada continua. En la colada convencional solo este acero aliado fundido pasa a los moldes, y en la colada continua este acero aliado fundido pasa a un molde grande, luego que pasará por rodillos y finalmente será cortado a las medidas requeridas y almacenado para luego ser vendido. Bueno, ahora al comportamiento del acero aliado. El comportamiento del acero aliado, como ya se sabe, el acero aliado es un material muy utilizado en la construcción. El material de acero aliado más utilizado son las barras de acero rugosas. Estas barras de acero rugosas permiten una mayor rigidez y una fuerza a las estructuras. Bueno, les brindan apoyo ante los desmoronamientos y una mayor vida útil a las estructuras. La conclusión a la que he llegado con este tema es la importancia del acero aliado en las construcciones, ya que nos brinda muchos beneficios.